Leemos de los escritos de Baal HaSulam, página 167, la Ptijá para la sabiduría de la Kabbalah, preámbulo, punto 23, escritos del Baal HaSulam, página 167, apertura, preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, punto 23. Rab, ¿hay preguntas en la Ptijá hasta ahora? No, ¿quién? ¿O no? ¿Quién? Sí. Solo lo que aprendimos ahora sobre el masaj que se purifica. Se habla de desencadenamiento de arriba para abajo, ¿no? Que él se va disminuyendo. De arriba para abajo el masaj se disminuye de acuerdo al masaj y el deseo que hay. Por eso en el grado más alto él tiene la fuerza mayor en relación al superior y el menor ya no tiene fuerzas para... Bueno, ¿se puede empezar? Vamos a empezar. Punto 23. Sin embargo, queda esclarecer por qué sin el Kli de Malhut en el Masaj, que es Bjina Daled, él le falta la luz de Keter y le falta también el Kli de Tiferet. Y supuestamente tenía que decir al revés, que por falta de Kli Malhut en el Masaj, que es la cuarta Bjina, le faltaría en la altura solamente la luz de Malhut, y hay en ello luces de Kahab para Kahab y Tiferet, y también con falta de las dos vasijas en la tercera y cuarta Bjina, les faltarían las luces de Tiferet y Malhut, y estaría en la altura 3 para Kahab, y así sucesivamente. Rab, ¿la pregunta está clara? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien no lo tiene claro? Sí. No queda claro. Él pregunta así. Tenemos un pedazo de deseo y ese deseo tiene cuarta bjina de aviut, de espesor. Hay otro deseo, tercera bjina. Hay otro deseo, segunda bjina. Entonces en cuarta de espesor de aviut está la restricción mayor y la luz reflejada mayor, y entonces con eso él alcanza la luz directa de una manera más alta, siente y entiende al Creador de una manera más clara y está con él en contacto más fuerte, mayor. Es decir, con el masaj nos sale que el deseo de recibir, que el masaj lo cubre y lo convierte la intención por encima de él, con la intención de otorgar, que el deseo de recibir permanece, que el deseo de recibir de la cuarta bjina queda dentro del deseo de recibir, pero por encima del deseo de recibir hay una fuerza de resistencia que quiere todo ese deseo atribuirlo al Creador, darle contento al Creador. Entonces tiene la luz reflejada mayor, y con la luz reflejada mayor él se iguala al Creador en la más alta altura, la altura de Yehidá. Con un deseo de recibir menor, también el tzimtzum es menor, el masaje es menor, la luz reflejada es menor, y así la conexión con el Creador también es menor, en una altura no de Yehidá, sino Hayá, y así, etc. Bueno, ¿hay preguntas sobre el tema? ¿Sobre eso? No. Bueno, de eso se trata. Es decir, nosotros otra vez podemos ver cuánto el deseo de recibir es mayor, cuanto más, aunque tiene una restricción grande mayor y la superación es mayor, pero alcanza una altura mayor que el emanador, tiene una conexión más fuerte, o sea, tiene que ser un criminal grande y corregirte a ti mismo, y entonces llegas a ser un gran justo.
Solamente de esta forma, todo aquel que es más grande que su amigo, su deseo es más grande que él. Por eso no se avergüencen, no lamenten que somos tan malvados. Todavía estamos por descubrir qué malvados que somos. Ya van a ver. ¿Y qué exactamente es la malicia? ¿En qué? Ya sé. Punto 24. Y la respuesta es que siempre hay un valor opuesto entre las luces y las vasijas, porque la manera de las vasijas es que las vasijas superiores crecen primero en el Parzuf, que de antemano, que primero crece el Keter, corona, y luego el Kli de Jochma, y así sucesivamente hasta que el Kli de Malhut crece al final. Rav, ¿qué es Kli? Kli para recibir la luz, no el deseo de recibir, no el espesor, no la aviut. Eso no es Kli. Después del Tzimtzum Aleph, de la primera restricción, el deseo de recibir se hizo prohibido para recibir. Y en su lugar viene otro Kli que se llama Tzimtzum Masaj y luz retornada. Entonces, de donde la luz reflejada es mayor, que eso depende del gran espesor, de un gran espesor, entonces el Kli es mayor, más grande. Por eso los Kelim ahora se van desencadenando de arriba para abajo, se van debilitando con su masaj, y por eso su masaj se va debilitando, y por eso escogen correspondientemente usar una aviut, espesor menor. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? No. ¿Quién más dice que no? Ajá. Oh. Sí, ¿qué pasó? Pregunten. No queda claro, ahora tampoco, perdón, ahora también cuando usted definió qué es esa nueva vasija, ese nuevo Kli, también antes en relación a que tenemos que ser más criminales, ¿quién determina el tamaño del deseo? ¿Qué es lo que Rav, yo no sé, yo no soy el encargado del deseo, yo digo así, hay deseo de recibir, 20 kilos de deseo de recibir una persona, o no importa qué, y aquí hay 10 kilos de deseo de recibir. En el deseo de recibir de 20 kilos, él puede subir luz retornada, es decir, quiere otorgarle al Creador por medio de esos 20 kilos con tzimtzum y masaje y luz reflejada, digamos 20 metros de altura de luz retornada, y esos 20 metros, ¿qué simboliza? ¿Cuánto quiero otorgarle al Creador? ¿Cuánto puedo darle, apoyarlo? Y al lado de él está su amigo, solo 10 kilos de deseo, y así correspondientemente puede otorgar 10 metros menos de altura de otorgar al Creador. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Roy, eso casualmente está claro, pero hace un momento usted dijo que tenemos que ser mayores criminales, entonces que yo no puedo afectar el tamaño del deseo de recibir. No, momento, no hablamos quién afecta, quién otorga más deseo de recibir, mayor o menor. Dijimos que el deseo de recibir ya es dado. Si es grande, puede otorgar después de correcciones más en comparación con un deseo de recibir menor que puede otorgar menos. Roy, eso entiendo, pero no entiendo la frase que hubo antes, que así yo escuché que tenemos que ser más criminales. Que supuestamente si voy a ser más criminal, el deseo de recibir va a crecer más. Rav, sí. Entonces, ¿podemos afectar eso o no? Rav, no. Primero. ¿Estás de acuerdo con eso? Que todo aquel que es más grande que su amigo, su deseo es más grande que él. ¿Estás de acuerdo con eso? A Roy, sí. Rav, ahora preguntas, ¿de dónde viene el deseo más grande? ¿De dónde viene la corrección sobre ese deseo? Roy, sí. Rav, bueno, esa es una buena pregunta. Pero tú preguntas que yo quiero ser un gran justo. Entonces tengo que tener un deseo de recibir primero más cruel y mayor. Entonces ya no me impresiono del hecho que despierten en mí deseos grandes. No me impresiono de eso. Muy bien, todo está en camino. Ya entiendes el proceso, que no tiene que ser purito y todo el tiempo un angelito. No, eso es muy importante. Si vas a hablar con esas personas, te van a decir, ¿qué es la persona sagrada, santa? No tocó con su dedito algo que no es kasher, puro, no hizo nada, que Dios libre, no miró nada.
Para nosotros, en nosotros no es exactamente así. Roy, le voy a decir algo que justamente en los campus, cuando enseñamos, lo que más vemos con nuestros alumnos es justamente eso, que eso es lo primero que ellos entienden, que es la diferencia entre la sabiduría de la Kabbalah y las demás enseñanzas. Rav, cierto. Y las religiones, continúa Rav. Roy, que justamente cuando más crece el deseo, tenemos más posibilidad de alcanzar al Creador. Rav, podemos verlo también que la humanidad así se desarrolla, que todo el tiempo el ego va creciendo y por eso logramos el estado que todos se merecen la corrección. Roy, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que querer? No tengo control sobre si voy a ser malo o no, Rav, pero sí vas a saber que el resultado de tus buenas obras es que vas a recibir un deseo de recibir peor. Roy, ok, eso está claro. Ahora vuelvo, Rav. No, entonces tú tienes que prepararte para eso, que si vas a recibir un deseo de recibir peor, le vas a decir al Creador, gracias a Dios me das lugar para trabajar. ¿No así? ¿No te vas a olvidar? Roy, no me voy a olvidar. Aprendimos también en el artículo anterior. Rav. Roy, no, quiero volver al ejemplo anterior. Al deseo de recibir de 20 kilos y otro de 10 kilos. ¿Yo puedo tener algún efecto sobre mi deseo de recibir? ¿El tamaño? Rav, sí. Cuanto más inviertas en la sociedad, que eso te trae la luz, y tú mismo que tengas que superar, en el estudio, en la conexión, difusión, todas las circunstancias, vas a lograr avance mayor. Seguro, invierte, pero que sepas que el resultado de tus inversiones, ¿dónde eso está escrito que el resultado de la inversión? Que el resultado de las buenas obras es caída, golpe y descenso. Eso que cuando cantamos era un hombre de virtud, es en comida y provisiones, que sí, es sustento. Si trabajas bien, logras golpes. Recibes, logras. Aquí. ¿Cómo se puede arreglar con Galgalta que ella tiene el deseo más cruel? Rav, ese no es trabajo. Galgalta no hace ningún trabajo de Dios. ¿Qué te pasa? Es un sistema que se va desencadenando, expandiendo, extendiendo. No hay ahí ni el punto del creado, del nivra. Es un sistema. ¿Entiendes lo que es un sistema? Una máquina que se va desencadenando de arriba para abajo y hace tales acciones. Es como cuando tú tomas, yo qué sé, inanimado, vegetal, incluso un animal, y ves cómo ellos se comportan. Se comportan de acuerdo a las leyes que hay en ellos. Hay en Malhut de Ein Sof un reglamento, una ley, luz con sus atributos, y hay deseo con sus atributos, y entonces funcionan, afectan uno al otro, y lo que sale, y así sale de arriba para abajo. No hay nada que despierta de parte del libre albedrío. No hay aún un creado, es un sistema. Nosotros lo aprendemos como un sistema solamente. No entiendo, dice Gadi. Si hay un deseo, la cuarta vagina, que es el deseo más cruel, luz y vasija decimos, el deseo más cruel, entonces, ¿cómo puede ser que lo que él recibió es la luz de Nefesh, la más pequeña, y nada más? Porque su habilidad con todo ese deseo de otorgar tiene algo tan pobre. Rav, ni en la cuarta vagina, ni en ningún partzuf, ni en ningún mundo no hubo nada propio. No hubo nada de sí mismo, no hay libre albedrío, no hay punto del creado, no hay nadie que diga esto soy yo o soy yo, no hay. Todo eso va rodando desde el creador hasta abajo aún. Y todo está bajo el dominio del creador que le empuja el deseo de recibir para que reciba todas las formas de los escalones hasta el final, y no hay ahí ningún creado. Después que todos los mundos se establecieron, se fijaron, ya hay lugar para crear en ellos algo que se llama Neshama, alma.
alma, el Adam Arishon, el primer hombre. Y ella también, esa alma, tiene que pasar un cierto proceso, llegar a la pequeñez Katnut, después a la grandeza Gadlut, después ella se explota, se mezcla, se cae toda, y entonces empieza a ver la formación de la persona futura, no la persona malvada como era, sino el ser humano futuro. Y esa persona futura también pasa fases de inanimado, vegetal y animal, que eso todavía no se considera ser humano. Y también cuando empieza a ser la forma del ser humano, ahí también inanimado, vegetal, animal y hablante. En el grado hablante del hablante, ahí empieza el trabajo del deseo de recibir, que se siente perteneciente al Creador y desconectado del Creador. Y entonces, a partir de esa sensación, esa impresión, él empieza a reaccionar por sí mismo. Esa es la creación de la vida espiritual, que no hubo antes. Mira cómo nuestro universo se desarrolló hasta que llegó a la vida bestial. Y así nosotros nos desarrollamos hasta que tengamos la vida espiritual. Eso no es nada sencillo. ¿Cuándo? Hace 6.000 años dicen que empezó, solo hace 6.000 años todo el desarrollo espiritual. Y antes, inanimado, vegetal, animal. Y también los exquisitos de los exquisitos, de los elegidos, de los privilegiados elegidos. Primero Abraham, después que llegó a tener un grupo, y después la destrucción del primer templo, que hoy en día también empieza en grupo, con todas las destrucciones que hemos pasado. Eso se puede decir que solo nosotros hoy estamos en el libre albedrío especial, con una pesadez de corazón especial. Todas las generaciones anteriores no tenían tanta pesadez de corazón. Ellos tenían las posibilidades de alcanzar de una manera, diría más fácil. Otro estilo. Incluso poco pan y poca agua. Dicen, como decían en aquel entonces, con un pedacito de pan y un poco de agua alcanzaban la divinidad, oprimiendo el deseo de recibir en los grados tan bajos. Nosotros no somos capaces de eso, porque para nosotros esos grados bajos tienen una gran altura. Están muy altos esos deseos bajos. Tú ya no lo puedes hacer, pero con dieta sí. Para la salud, sí, pero no para alcanzar la divinidad. Para la dieta puedes hacerlo, pero no para alcanzar la divinidad. Eso hay que reflexionar. Sí, Shamir. Buenos días, Rav. Mi pregunta es, cuando el deseo de recibir crece por un lado, ¿cómo la persona cambia esa fuerza opuesta hacia el deseo de otorgar? ¿Cómo la cambia? Rav, el deseo de recibir jamás puede llegar a ser deseo de otorgar. Es deseo de recibir, ¿cómo puedes? Sino que solo si tú lo ordenas, lo arreglas de tal manera que su función sea otorgar. Entonces el deseo de recibir tiene que hacerse restricción, tzimtzum, reconocer que es opuesto al Creador y hacer restricción sobre su oposición al Creador. Después tiene que adquirir deseo de otorgarle al Creador. Todavía no otorga el deseo de otorgar. Eso se llama que él llega al grado de Binah, al grado de pequeñez, Katnut. Katnut no es que él hace la mitad de las acciones, sino que hace acciones sobre todo su deseo de recibir 100%, solo que son acciones tales que él no recibe. Él quisiera con eso otorgar. Y luego él empieza a trabajar sobre todas esas acciones, con todas esas acciones con el fin de otorgar. Ese es el proceso. Entonces, pero el deseo de recibir queda el mismo deseo de recibir, solo que la intención sobre eso, cómo él trabaja con sí mismo, eso es lo que cambia, esa intención. Sí, Shamir, pero el deseo de recibir, cuando yo hago alguna acción, el deseo de otorgar no está presente.
porque el acto se hace desde el deseo de recibir. Rab, no hay deseo de otorgar en el creado. En el creado hay solamente el deseo de otorgar. En el creado es solamente en breve palabras. Queremos decir, deseo de recibir que trabaja en forma de otorgamiento. Entonces llegar a eso no es nada simple. Digamos, yo soy un niño y quiero hacer un acto de otorgamiento a mi mamá. Entonces no es suficiente que yo abra la boca y tome algo de ella. Yo primero tengo que descubrir que me falta lo que ella me quiere dar y que estoy de acuerdo con lo que ella me quiere dar. Y para eso casualmente tengo carencia, o sea que yo establezco mi deseo de recibir de acuerdo a lo que ella me quiere dar. Siguiente, tengo que sentir que ella me da por amor. Y tengo que descubrir en mí un trato a ella, un trato de amor, y hasta cuánto yo puedo deleitar o responder con amor al deseo de otorgar de ella. Y tengo también que estar seguro que si ahora yo desarrollé un deseo de disfrutar, de recibir, disfrutar de lo que estoy por recibir de ella, que sea tan dulce para mí. No necesariamente que reciba de ella algo dulce, sino que lo recibo de ella. Por eso es dulce, porque lo recibo de ella. ¿Cómo yo voy a poder enfrentar eso y mantenerme y cuidarme? Que no sea para mi placer, pero tengo que disfrutar, porque sin disfrutar no le voy a devolver, reciprocar deleite, placer, no le causo placer. Entonces, ¿cómo yo disfrutar? Y no me miento, no me estoy engañando, disfruto con todas mis vasijas, pero para que ella disfrute, y que mi placer es doble. Yo recibo de mamá, yo recibo lo que yo me desarrollé deseo por eso, porque ella me rellena a mí de eso, que ella lo envuelve con su amor, y por el hecho que yo todo eso le puedo devolver, reciprocar y causarle placer, y yo siento el placer que yo le causo a ella, y del placer que yo le causo a ella yo disfruto. ¿Entiendes cuánto hay aquí? ¿Cuántas cuentas hay aquí? Tú eres contador por profesión, ¿no? ¿Contador? Ingeniero de edificio, de construcción. Bueno, esos también hacen cálculos. ¿Entiendes cuántas cuentas? Eso. Y tenemos que pasar todas esas cosas, repasarlas y arreglarnos de esa forma hasta que llegamos a la copulación completa, el zivug completo. Ya lo vamos a hacer, no te preocupes, lo vamos a hacer juntos. Gracias, Rab. Bueno, seguimos. ¿Y por qué se denomina valor inverso de luces y vasijas? El espesor sube. ¿Por qué es valor inverso de luces y vasijas? Rab, valor inverso de luces y vasijas es cuando el más grande espesor, aviut, tengo el otorgamiento mayor, más grande, tengo la luz más grande. Que la luz, de hecho, es inversa al espesor, a la aviut. Tiene que haber cuanto mayor la aviut, menos luz, pero aquí, por medio del tzimtzum y masaj, cuanto mayor la aviut, la luz es mayor. Es decir, de acuerdo a los datos, ¿entiendes? No. Bueno. Rav, eso rompe toda la difusión, que si el que es más grande que su amigo, su deseo es más grande que él, porque si el cabalista es el peor cruel y se puede justificar. Rav, yo te prometo que hasta que tú llegues a ser un gran cabalista, vas a pasar tales formas que hoy, si lo supieras, te escaparías de aquí. Sí, pero Bala Sulam, yo puedo tomarlo como ejemplo. Rav, tú no puedes dar ejemplo porque no entiendes, ni conoces, ni sabes. Bueno, vamos a tomar
En principio, si la persona descubre toda la crueldad que tiene y tiene grandes, terribles deseos, porque él tiene que salir a recibir carencias desde afuera en la difusión. ¿Para qué él no necesita si lo tiene por dentro? ¿Para qué él necesita? Rav, no necesita, nadie tiene que ir ahí a la calle y captar, agarrarte, recoger carencias de la calle. Ellos van a llegar a ti si quieres. No tienes que buscar. Pero eso también en la carta 21, todo el tema de la exterioridad, Bala Sulam todo dentro de este ambiente, entorno, Rav, sí. Entonces, ¿para qué necesito la difusión? ¿Qué es esa diseminación? ¿Para qué la necesito? Rav, tú necesitas la difusión para recibir de ellos carencias, para llenar esas carencias de la manera correcta. De la gente afuera. Tú no tienes que alejarte del público, sino integrarte con el público. Tienes que existir. Tú existes para rellenar al público, para llegar a la corrección del público. El público es tu vasija. Todo lo que existe aparte de ti, hacia el Creador, tienes Galgalta Enaim para desarrollar y Ahab. Y todo el público es general, es tu Ahab. Todo el mundo es tu Kli, tu vasija. Y al fin y al cabo, eventualmente vas a tener que tomar todo el mundo y conectarlo al Creador. Cada uno de ustedes, de nosotros, porque si no, no llegas a la existencia de Adama Rishon, del primer hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? De hecho, hay trabajo con 2 líneas que jalamos luces y eso le paso a todo el mundo. ¿Qué yo puedo hacer? Yo no hago nada. Vengo, hablo con la gente, ellos están en su exterioridad. Yo tengo una sensación interna y hay una frustración. Rav, sí, una frustración. Que no logro pasar esa sensación a nadie. Rav, no tienes, pásala al Creador. Entonces, ¿para qué necesito todos esos cuerpos afuera? Rav, para que tengas con qué dirigirte al Creador, con qué volcarte al Creador. ¿Está bien? Sí, ¿quién está ahí al final? Ahora hablamos sobre recibir de mamá, que yo disfruto mucho, que disfruto más que el doble. ¿Dónde, Rav? Sí. ¿De dónde se desarrolla, dónde desarrollar tal trato de alegría a la mamá o al Creador? Rav, todo eso viene en las escaleras, paulatinamente, en forma gradual. Vas a empezar a descubrir todas esas cosas, pero por ahora, Ibur, primero que nazcas, Ibur, concepción, o incluso entrar a la concepción, al Ibur. Ahora estamos en la entrada, la puerta. Ibur, concepción, también es frente al Creador, también frente a esa mamá, esa ima. También necesito grandeza, Rav. Ibur es frente al Creador cuando estamos de acuerdo, aceptamos todas las condiciones con tal que nos sumerjamos en Él. Solo anularnos para estar en Él, que no importa lo que recibamos es de Él. Lo que sea de Él, lo que pedimos es a Él. Lo que viene es de Él, todo atribuirlo a Él. Ese es el Ibur. Si vas a anularte completamente, entonces se llama que es el final de la vía, y la vía es el acoplamiento y la gota del semen entra al útero. Eso me libera de presiones, de dolores. Rav, no, tienes otras presiones y otros dolores espirituales. Tú no te liberas de nada, no puedes tirar todo y piensas sobre la espiritualidad. La espiritualidad te trae aún más problemas y aflicciones en cada momento que tú tienes que preocuparte. Si antes te preocupaste por ti mismo, ahora te dejas de preocupar de ti mismo y ahora te preocupas por el mundo entero, toda la humanidad y el Creador. Y no es menos, es mucho más. Porque si te preocupaste antes y en poder y en tiempo limitado, fuerza y limitada, ahora vas a estar ocupado todo el tiempo. Si en el pasado te preocupaste un poco solo por ti, ahora vas a estar preocupado constantemente sin parar. ¿Está bien? Pregunta. ¿Se puede decir que el tamaño, la cantidad de luz reflejada, retornada,
corresponde a la necesidad del Creador. O sea, cuanto mayor la aviut, necesito más al Creador. Rav, exactamente. Bueno, sí. Con respecto a que el cli de recepción está prohibido de recibir, ¿qué hace que sea prohibido de repente? Rav, la vergüenza, él siente que es opuesto al Creador, que el Creador, su acción es dar y la acción de su deseo es recibir de él, y la diferencia entre esto y esto le da la sensación del dolor, de la pena, y él no puede seguir. Él no puede seguir, eso lo frena, lo para, porque si él, después que siente esa pena, ese dolor, que es al contrario, al revés, que es malo, es terrible, le duele, si él va a seguir, se va a afectar, se va a infligir más dolor a sí mismo. Va a tener más dolor. Entonces hace la primera restricción, Tzimtzum Aleph, porque se siente mal o porque se siente mal que no es como el Creador. Sobre eso hablamos, eso todavía tenemos que esclarecer. Eso todavía no queda claro. La esencia del Kli no es recibir, Rav. La esencia del Kli, el deseo, depende qué denominas Kli, vasija, el deseo de recibir está fallido para recibir, y en cambio a él, en su lugar viene un Kli nuevo, un Kli que puede recibir del Creador lo que el Creador quiere dar, y por eso en cada estado hay un nuevo Kli, un Kli diferente, una vasija diferente. Entonces esa cuarta bjina, su esencia, su propósito no es recibir eventualmente. Rav, su deseo es recibir, pero ella fue fallida, ella no es capaz de recibir. ¿Por qué? Porque en cuanto ella recibe, sufre. Entonces, ¿qué puede hacer? No, ya no puedo. ¿Qué hacemos? Yo no puedo recibir. Bueno, eso entiendo, pero toda la naturaleza, toda la creación es solo recibir. Entonces, ¿por qué está arreglado de esa manera? Que está prohibido, Rav, porque para que todos, por medio de este discernimiento que se siente mal en el deseo de recibir, puedan querer por sí mismos cambiar el deseo de recibir su naturaleza a lo contrario, para otorgar, y con eso llegan al grado del Creador. Para que quieran hacerlo. A Coca, ¿qué es recibir con luz reflejada, Rav? Con el fin de otorgar al Creador, como el invitado y el anfitrión, que el invitado dice, yo no recibo nada para mí mismo. El anfitrión dice, recíbelo. Entonces, ¿qué le va a decir el anfitrión? Él tiene que decirle al anfitrión, yo disfruto mucho, voy a disfrutar mucho si voy a recibir por un lado, pero por el otro, yo no quiero recibir porque yo sé que con eso veo y siento cuánto contrario soy del anfitrión. Eso se llama que el Creador le da el discernimiento, que Él es el receptor, de forma que indirecta. Ustedes tienen que leer un poco más otra vez esa ptija, el preámbulo. En forma indirecta le da el Creador esa sensación al Creador. Entonces, si el Creador le afecta al creado, le influye en dos canales. En un canal directo al deseo de recibir, y en el otro canal despierta en él la vergüenza, que se sienta incomodidad, le causa querer restringirse. Sí, a Coca. Entonces esa vasija de luz reflejada siempre está en relación a quien le da. La vasija de luz reflejada es recibir de quien le da. No es el llenado, Rav. El Kli de luz reflejada, luz retornada, es la condición, el creado, después que se siente opuesto, contrario al Creador, que él pueda recibir del Creador para darle contento a él, al Creador. Él obliga al Creador, le dice, Creador, ¿tú quieres que yo reciba? Yo voy a recibir bajo la condición que yo te cause contento al recibir. El Creador dice, bueno, recibe, déjame en paz, si vas a recibir, ¿ya me das contento? El Creador dice, no, si yo voy a recibir de ti en forma directa, yo voy a ser el receptor y tú vas a ser el dador, y yo no tengo ninguna forma.
yo no tengo ninguna forma del Creador. Yo quiero tener tu forma, ser humano. Y entonces él se resiste, rehúsa. Por eso el tzimtzum, la restricción, se llama los más severo de los severos, porque él se resiste, se rehúsa a lo que el Creador, el anfitrión, le preparó. Coca, entonces en luz reflejada, ¿dónde está el llenado? ¿Cuál es el llenado de la luz reflejada? Rav, el trato. El llenado no es importante, el llenado corporal, material o algo ahí. El trato, la relación, todo se mide de acuerdo a la altura, y la altura está en las relaciones entre ellos. Puede ser que él te dé un vaso de agua, no importa qué, pero el trato es lo que dicta, lo que determina. Entonces, la transición del kli de llenado dentro del deseo a llenado en las relaciones, seguro. Eso es lo que el Creador demanda. Yo no quiero ser como una bestia que recibe y no le importa de quién. Lo principal es cuánto hay frente a ella, hierba o trigo lindo. Sino que yo quiero trato. Yo quiero estar contigo en relación solamente si yo te trato como tú me tratas a mí. Y nosotros con eso nos igualamos. Por eso se convierte en honor. Por eso se convierte en honor en vez de vergüenza. Entonces, en la entrada al Ibur, lo puedo ver como la transición entre el deseo de llenar al deseo a empezar a pasar a una realidad de relaciones con el Creador. Eso es lo que pasa en Ibur, en concepción. Rav, sí. Todavía antes del Ibur, cuando tú empiezas a sentir que lo que te importa es qué pasa con el Creador, en lo del Creador, que tú le quieres dar contento a Él, que primero, antes todavía, ya sientes qué bien que el Creador existe, que sobre todos los problemas tengo justificación, todas las molestias, Él las hace, entonces ya estoy tranquilo. Hay alguien que hace, hay un encargado. ¿Quién? Yo soy materia, ¿qué soy? Soy yo, sustancia. Esa es una fase. Después viene la fase que no corres al Creador cada vez que te sientes mal o que te va mal, sino que ya empiezas a preocuparte por cómo reciprocarle, darle contento. Él me da contento cuando Él me hace acordar al lado de cada mal que Él lo hizo, y entonces eso endulza el mal. Y ahora, como respuesta, cuando recibo esas relaciones de Él, esos comportamientos de Él, yo me dirijo a Él en cada cosa que me acontece para que cuando yo me dirijo a Él le causo deleite, así decir, yo le hago agradable, yo quiero que le vaya bien, yo supuestamente le causo bien, buen estado de ánimo, darle contento al Creador, darle gratificación al Creador. Pero eso aún no es espiritualidad, es todavía la entrada, son entradas y salidas, como lo denominamos en esa carta. El comienzo del acoplamiento. A Coca. Eso que el deseo se siente mal con todo lo que le pasa, ¿eso está bien o tiene que parar de sentir que uno se siente cosas desagradables y todo el tiempo volver a la conexión con el Creador? Rav, sí, sucede así. El deseo te empuja a una conexión mayor con el Creador. Bueno, amigos, sí. Oren, usted dijo antes, yo quiero ser parecido a usted. Entonces, el deseo que la persona desarrolla de asemejarse al Creador, ahí desarrolla su espiritualidad, su alma, su equivalencia de forma. A lo largo de ese proceso, ¿cómo él tiene que tratar los problemas que él absorbe en su deseo de recibir? Rav, él ve ya que no son problemas, empieza a justificarlos. Problemas, aflicciones es relativamente, porque son cosas que él no pueda justificar. Él poco a poco va empezando a justificar los problemas, y no después que pasan los problemas, como en retrospectiva, sino que ya cuando
cuando recibe las cosas desagradables, siente que es para que él lo supere y lo apegue al Creador. En el momento que pegamos las aflicciones al Creador, estas reciben endulzamiento. Se mitigan. Endulzamiento. ¿Tengo que decir algo más sobre eso? No sé. Pero otra vez, toma tiempo, pero cuanto más nos ocupemos de eso en forma intensa, en el grupo, intensiva, especialmente en el grupo, eso nos va a ir jalando. Sí, Cohen. Mi pregunta es, ¿hay relación entre esa transición? El artículo, el último artículo. ¿Qué quiere decir? Que la persona quiere que el Creador domine, controle su deseo de recibir. El artículo anterior. Que el Creador haga el tzimtzum para nosotros, haga la restricción para nosotros. Rab, no. Yo no sé de qué estado estás hablando, pero la persona no quiere, no le dicta al Creador que él restrinja o acrecente el deseo de recibir. La persona solo quiere determinar que el Creador, dicta que el Creador maneje el deseo de recibir en cada uno de los estados, que no hay nadie más que él. Lawrence, ¿la acción de restringir viene de abajo? Rab, la acción de restringir, yo no sé, Lawrence, porque para llegar a Ibur, para llegar a la concepción, uno tiene que restringir desde abajo. Me parece que eso es lo que pregunta, porque el hebreo no está tan claro. Rav, yo no sé contestar, no sé exactamente de qué estado está hablando. No es bastante claro el estado del cual estás, a qué te refieres. Eso se va a ir esclareciendo. Yo no puedo decir, dice Rav. Ustedes pueden decir sobre la entrada a Ibur. La entrada a Ibur es cuando le entrega al Creador todo y desaparece de toda su autoridad, de toda su personalidad, de todo pertenece al Creador ahora. Esa es la entrada al Ibur, porque después de eso ya empieza a haber otro proceso, Lo principal es la entrada al Ibur, esa es la transición de un mundo a otro, del mundo material al mundo espiritual. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Con el rezo. La oración la plegaria es una petición. Danos, denos. Rav, seguro que viene con plegaria, pero la persona tiene que decidir aquí estados claros en los que él quiere estar o está. Bueno, así no vamos a esclarecer nada, averiguar nada. ¿Qué quieren hacer más? ¿Dónde estamos aquí? Punto 24. Bueno, por favor. Y la respuesta, ptijá, es que siempre existe una relación inversa entre las luces y las vasijas, porque en los kelim, los demás arriba surgen antes en el parzuf, que primero se revela el keter y luego el kli de Jochma, etc., hasta que el kli de Malchut crece por último o se revela al final. Por eso denominamos los kelim de acuerdo con el orden descendente, Kahabtum, pues este es el orden de su manifestación. Porque en las luces sucede lo contrario con las luces, porque en las luces las de más abajo son las primeras en entrar al Parzuf. Primero entra Nefesh, que corresponde a la luz de Malchut. Entonces viene Ruach, que es la luz de Zeranpin, etc. Y la luz de Yehida es la última en entrar. Por lo tanto, nombramos las luces por el orden de Naranjai, de abajo hacia arriba, pues este es el orden por medio del cual entran de abajo hacia arriba. De modo que apenas se ha manifestado un
un Kli en el Partzuf, siendo necesariamente el Kli de más arriba, que es Keter, en este caso solo entra en el Partzuf la luz de más abajo, que es la luz de Nefesh, pero no la luz de más arriba, Yehidá, que se le atribuye al Kli. De esta forma, la luz de Nefesh se viste dentro del Kli de Keter. Y cuando se manifiestan dos Kelim en el Partzuf, siendo estos los dos de más arriba, Keter y Jochma, en este caso la luz de Ruach también entra en el Partzuf, que en ese momento la luz de Nefesh desciende desde el Kli de Keter hasta el Kli de Jochma, y la luz de Ruach se viste en el Kli de Keter. De forma similar, cuando crece el tercer Kli en el Partzuf, siendo este el Kli de Binah, entonces entra la luz de Neshama dentro del Partzuf, y en ese momento la luz de Nefesh desciende desde el Kli de Jochma hasta el Kli de Binah, y la luz de Ruach al Kli de Jochma, y la luz de Neshama se viste en el Kli de Keter. Y cuando el cuarto Kli se crece en el Partzuf, siendo este el Kli de Tiferet, entonces la luz de Hayá entra en el Partzuf. En ese instante la luz de Nefesh desciende del Kli de Binah al Kli de Tiferet, y la luz de Ruach desciende al Kli de Binah, y la luz de Neshama desciende al Kli de Jochma, y la luz de Hayá desciende al Kli de Keter. Y cuando un quinto Kli crece en el Partzuf, que es el Kli de Malchut, entra en ello la luz de Yehidá, y en ese momento todas las luces entran dentro de sus respectivos Kelim, porque la luz de Nefesh desciende del Kli de Tiferet al Kli de Malchut, y la luz de Ruach desciende del Kli de Tiferet, y la luz de Neshama desciende al Kli de Binah, y la luz de Hayá desciende al Kli de Jochma, y la luz de Yehidá desciende al Kli de Keter. Rav, sobre eso, ¿sí? Entonces ahora él describe cómo las luces regresan al interior del Partzuf en comparación con antes el Masaj, que rechazó las luces. Rav, hay valor inverso de entre luces y vasijas. Es decir, yo trabajo aparentemente, supuestamente, con kelim más espesos, avim, y recibo luces menores, más pequeñas. ¿Cómo es así? ¿Cómo puede ser? Entonces, aquí él nos lo explica con el valor inverso entre luces y vasijas. Ustedes saben cuánto hemos leído el Taz, el estudio de las 10 Sefirot en varios lugares. Él siempre vuelve a repetir esta regla, que no es nada sencilla, confunde mucho. Entonces aquí él solo nos describió el principio. Eso es lo que él hizo ahora, con eso explicó el principio. Rav, ¿sí? No. ¿Y? A lo mejor vale la pena leerlo otra vez. La Malchut, que está en ese estado completo, que ya estos 5 Bejinot, raíz 1, 2, 3, 4, en cada Ptijat se siente cada luz por separado. Rav, sí, seguro. Es como 5 porciones. Ella no puede sentir de otra forma porque tiene 5 deseos, 5 grados de deseo. Yo quiero comer, bueno, muy bien, pero quiero y agua, y jugo, y ensalada, y pescado, y carne. Yo quiero 5. Para cada cosa tengo mi propio tzimtzum, mi propia resistencia, y mi luz reflejada y luz directa, y otra adhesión para cada cosa. Y él lo dice incluso, que yo lo recibo gradualmente del más leve al más pesado. Y la relación entre esas Bejinot viene como la relación entre las 4 fases de luz directa, que la cuarta está conectada con 3 y 3 con 2. Rav, seguro que hay conexión. Así aprendemos entre los partzufim, como un partzuf da nacimiento a otro. No se puede saltar. La conexión es clara como causa y efecto. ¿Sí?
Rahamim, yo ahora estoy 2 horas y media en la clase y 2 horas y media yo veo que tú todo el tiempo quieres preguntar. Entonces mi pregunta es así, o que tu pregunta está relacionada con lo que estamos estudiando. Entonces todo el tiempo, 2 horas y media, tienes toda clase de preguntas de acuerdo a lo que fuimos estudiando, o que tienes una pregunta que no está relacionada con lo que estamos estudiando. Entonces, ¿para qué tenemos que escucharla? ¿Entiendes? Por eso yo no presto atención a ti, porque no se puede estar todo el tiempo con pregunta. Nosotros estuvimos pasando toda clase de estados, situaciones y cosas, y tú todo el tiempo con la pregunta. O que la pregunta no tiene que ver con nosotros ahora, entonces déjala, no la queremos escuchar. No es una clase personal particular. Eso es uno. O que en cada momento tienes nuevas preguntas y por eso todo el tiempo estás con la mano. Ve al artesano que me creó, Rav. Entonces voy a ir al artesano que me creó. Bueno, muy bien, gracias. Pronto. ¿Sí? ¿Cómo ese asunto de valor inverso entre vasijas y luces se entiende con el hecho que somos criminales mayores y deseos más espesos? Rav, tú descubres deseos más grandes en la medida que eres capaz de justificarlos. Porque si no, no. Y por eso, cada quien que es más grande que su amigo, su deseo es más grande que él y sus aflicciones, sus problemas son más grandes que él, pero él puede atribuirlos a la fuerza superior y enfrentarlos. Eran, eso entiendo, pero quiero tratar de entender cómo eso se entiende con lo que leímos ahora. Rav, ¿qué? No, lo que ahora leímos, dice Rav, la pregunta es cómo tú lo aprendes. O Galgalta Absag Mabon, digamos, que es purificación desde el estado mayor al estado menor. O que lo aprendes Nefesh Ruach Neshama Haya Yechida, como los parzufim suben de abajo para arriba. Hay diferencia. Desde Ein Sof hasta abajo es diferente que desde este mundo hasta Ein Sof. ¿Y aquí él habla desde Ein Sof hasta abajo? Rav, supuestamente sí, al parecer. Vamos a volver a repetirlo. Sí. Punto 24. Y la respuesta es que siempre hay un valor opuesto, inverso, entre las luces y las vasijas. Porque la manera de las vasijas es que las vasijas superiores crecen primero en el Parzuf, que al principio crece el Keter, Rav, el más puro, el pequeño. Y luego el Kli de Jochma, etc., hasta que el Kli de Malchut crece al final. Rav, de acuerdo al espesor, aviud, que así crece. Espeso, menos, más, mayor, hasta el más espeso. Ese es el Kli, el deseo. Seguimos leyendo. Y por lo tanto, denominamos las vasijas, los kelim, en orden de Kahab Tum, de arriba para abajo, porque esa es la naturaleza de su crecimiento, e inversamente a ellos las luces, porque en las luces de abajo entran primero al Parzuf. Rav, las pequeñas luces. Sí, Nefesh. Seguimos porque al principio entra Nefesh, que es la luz de Malchut. Y luego Ruach, que es la luz de Zeranpin, etc. Hasta que la luz de Yehida entra última. Y por lo tanto, denominamos las luces con la secuencia de Naranjai, desde abajo para arriba, porque así es la secuencia de su entrada, desde abajo para arriba. De modo que cuando todavía no creció en el Parzuf sino solo un Kli, que es necesariamente el Kli superior Keter, entonces no entra en el Parzuf la luz de Yehida relacionada con aquel Kli, sino solamente la luz más baja, que es la luz de Nefesh. Y la luz de Nefesh se viste en el Kli de Keter.
Y cuando crecieron dos kelim en el parzuf, que son los dos superiores, Keter y Jochma, he aquí, entra en ello también la luz de Ruach, y desciende entonces la luz de Nefesh desde el Kli de Keter al Kli de Jochma, y la luz de Ruach se viste en el Kli de Keter. Y asimismo, cuando creció el tercer Kli en el parzuf, que es el Kli de Binah, entonces entra en ello la luz de Neshama, y entonces desciende la luz de Nefesh desde el Kli de Jochma al Kli de Binah, y la luz de Ruach al Kli de Jochma, y la luz de Neshama se viste en el Kli de Keter. Y cuando creció en el parzuf el cuarto Kli, que es el Kli de Tiferet, he aquí entra en el parzuf la luz de Hayá, y entonces desciende la luz de Nefesh desde el Kli de Binah al Kli de Tiferet, y la luz de Ruach al Kli de Binah, y la luz de Neshama al Kli de Jochma, y la luz de Hayá en el Kli de Keter. Y cuando creció el quinto Kli en el parzuf, que es el Kli de Malchut, entra en ello la luz de Yehidá. Y entonces vienen todas las luces a sus kelim relacionados con ellos, porque la luz de Nefesh desciende del Kli de Tiferet al Kli de Malchut, y la luz de Ruach al Kli de Tiferet, y la luz de Neshama al Kli de Binah, y la luz de Hayá al Kli de Jochma, y la luz de Yehidá al Kli de Keter. Rav, ¿preguntas? Sí. ¿Qué diferencia hay en este complemento entre el Kli, digamos, Kli de Malchut y la luz más pequeña y ese complemento inverso? ¿Qué diferencia hay entre? No logro decirlo. Rav, el Kli dicta el llenado que le llega. El Kli lo dicta, lo determina. Por eso así sucede. Yo no doy no me permito que ninguna luz entre en mí. Luego permito la más pequeña luz entrar a mi vasija más pura, porque ahí yo me igualo con la luz, y ahí seguramente si voy a recibir, voy a poder recibir bien. Luego que la he recibido, esta luz de Nefesh en el Kli de Keter, muy bien, muy bueno, ahora puedo. Esa luz no es exactamente la misma luz, pero en todas formas, esa luz de Nefesh puedo recibirla incluso con una aviut, un espesor mayor. Digamos, yo comí ahora, por ejemplo, una galletita y pensé sobre el Creador, pensando en el Creador, y tenía 10 gramos de hambre. Ahora voy a tratar de comer esa galletita para el Creador con una carencia de 20 gramos. Yo lo determino, yo lo dicto, el Creado lo dicta. Y entonces yo siento que con 20 gramos de deseo, si como la misma galletita, yo disfruto como la luz de Ruach. ¿Por qué? Porque le di al Creador más placer cuando quise conectarme con Él con un deseo de recibir mayor. Espesor, deseo de recibir mayor. La luz es la misma. De hecho, todo tenemos en total, no sé cómo decirlo, un deseo, una amiguita, una semillita. Y la luz en comparación también es, decimos, la luz llena, todo el mundo. ¿Qué es mundo? Sino que todo está en las relaciones. Eso es lo que dicta, lo que determina. Esa es la vasija. La vasija es el trato, no el deseo. El deseo es como... es solamente la base para que haya en qué construir un edificio como todo el universo. Pero de hecho es una amiguita, una semillita.
Es decir, yo siempre determino con qué aviud yo puedo darle contento a mi hacedor, y de acuerdo a eso yo dicto mi grado, yo decido mi nivel, yo decido dónde va a entrar la luz, etcétera, etcétera. Y aquí seguramente viene el valor inverso de entre luces y vasijas, porque cuanto más disfruto en un espesor mayor, doy más contento, mayor el contento. ¿Está bien? Pero, ¿cuándo se viste? ¿Dónde se viste el mayor placer? Se viste no en el deseo con el cual estoy trabajando, sino en el deseo que está en contacto con el Creador, en el mayor contacto con el Creador, en la relación mayor con el Creador. Por eso está escrito que todo se esclarece en el pensamiento, porque mi adhesión no está en el mismo lugar donde yo hago el acto, la acción. Por eso tenemos una gran confusión con eso. Yo el acto puedo hacer muy material, corporal, y la adhesión la siento en el alma. Adhesión se siente en la luz que entra a Keter, ahí se determina en qué grado yo estoy. Digamos, entra luz de Ruach, entonces yo ya me encuentro en la luz de Ruach, pegado al Creador. Pero ¿con qué trabajo? Trabajo siempre con el Kli bajo, con el Kli de la primera vejina, no la vejina raíz. Es decir, más lejos del Creador, más espeso, más ave, o sea, espesor, aviut. Y pureza es otra vasija y otra luz. Y eso desorienta mucho. Eso vale la pena todo el tiempo pensar en eso, porque eso esclarece el trato de relaciones entre vasijas y luces, y eso nos acerca a la corrección, aunque no va a estar claro hasta que no se revista en la persona. Hasta que se vista en la persona, entonces se va a esclarecer. Tomó mucho tiempo antes que Bala Sulam reveló eso de una manera tan detallada que pudiese explicarlo, porque no es tan claro a la persona, aunque cuando recibe, cómo recibe, en qué vasijas, con qué luces, qué condiciones, esto aquí, el otro allá, supuestamente el Kli se divide, supuestamente. Una parte espesa, la parte pura, que relaciona entre ambas partes. Eso no es simple. No es simple. ¿Sí? Antes del mundo de Tzimtzum, cuando hablamos de las 4 fases de luz directa, los Kelim crecieron y la cuarta Vejina se hizo Kli para la luz de Yehida. ¿Eso es correcto? Eso solamente quiere, y cuanto más quiere, recibe sin hacer cuentas, sin masaj, sin nada. Rav, tú quieres decir lo siguiente, que la cuarta Vejina, ella incluye raíz 1, 2, 3, 4 grados de espesor, aviud, y todos ellos se llenaron con luces. ¿Y dónde estaba la mayor luz, la más grande luz? ¿En la raíz de cuarta Vejina o en la cuarta Vejina de la cuarta Vejina? ¿Sí? Sí, en la cuarta Vejina de la cuarta Vejina. ¿Eso es antes del mundo de Tzimtzum? Rav, sí. Ahora, después del mundo de Tzimtzum, que hablamos de masajim y luz reflejada o retornada, este reglamento, esa regla continúa hasta que crece la cuarta Vejina, no entra en el Partzuf las luces de Yehida, pero solamente se dieron vueltas, se invirtieron las luces. Como Malchut recibe la luz de Nefesh y Keter la luz de Yehida, ese es el cambio, Rav, sí. Porque ahora hay un principio inverso, de acuerdo a la adhesión del deseo de recibir con al emanador, y no de acuerdo al espesor del deseo de recibir en el emanado. Solamente quería esclarecer esa cosa, que la regla no cambió. De Malchut las vasijas van creciendo, y antes del Tzimtzum y después del Tzimtzum, y las luces van creciendo, Rav, sí, seguro. Solamente que las luces se dan vuelta, se invierten, eso es todo. Rav, sí, eso es todo. Eso es todo. Es exactamente, eso es todo. Salvo eso no hay nada.
Eso se llama, eso es todo. Sí. Oleg del grupo virtual pregunta si cuando la luz de Nefesh entra al Kli de Keter se siente en la Malhut. Rav, sí, es una buena pregunta, correcta. Que nosotros no sentimos nada más de lo que ocurre en Malhut. Por eso, cuando decimos aquí Kli, que la luz entra en él, ya es Malhut. Ya se trata de Malhut. Desde el P del Partzuf hacia abajo ya es Malhut. Es Malhut. El Rosh son las 9 primeras, la cabeza, o 3 Bejinot, las 3 Bejinot primeras. Y todo el interior y el final, Toj y Sof, del Partzuf, son Malhut. Moscú. ¿Qué Nefesh hubo en Galgalta y qué Nefesh llegó a Ab? Si se puede decir así. Rav Nefesh de Galgalta hubo en Galgalta y Nefesh de Ab llegó a Ab. Nosotros no podemos hacer nada con eso. Cada cosa se siente en su propia vasija. Cada luz se siente en su propio Kli. Ahora, bueno, Jerusalén, miren, hoy tienen 6. 7, dicen. Rav, 7, muy bien. ¿Qué nosotros podemos aprender sobre el trabajo de que el Kli más espeso atrae la luz más pura? Rav, esa es toda nuestra desorientación, que no entendemos acciones espirituales. El Tzimtzum podemos entender, Masaj rechaza y quiere estar en contacto, eso se puede entender, eso es nuestro deseo de recibir por medio del ego, por la vergüenza, podemos entender esas acciones. Luego, luz retornada, también se puede entender, yo quiero otorgarle al anfitrión como él me otorga a mí. Seguramente resulta que por medio de los grandes placeres yo puedo otorgarle más y con los placeres menores, menos. Eso es obvio. Y nosotros con eso nos arreglamos muy bien. 5 grados del deseo de mi deseo de recibir, 5 porciones frente a mí, 5 rechazos, 5 luces de reflejadas, todo muy bien. Pero la entrada de las luces al deseo de recibir, ¿escuchan todos? Sí, la entrada de las luces al deseo de recibir. Yo te voy a hacer. Momento. Eso es lo que nos confunde. Eso es lo que nos confunde. Porque eso nos separa, nos rompe. ¿Cómo puede ser que yo trabaje con grandes vasijas, mayores vasijas, y con eso yo trabajo con las vasijas pequeñas, puras, supuestamente? Esas cosas ya no están claras. Lentamente nos vamos acostumbrando a esto, pero se esclarecen solo a través de la experiencia. Hay muchas cosas que las personas las ven, pero no puede. No las conozcan, no las conocen, no las aceptan, no las siente. Bueno, sí, otra pregunta. ¿Cómo es que hay una ley entre la luz interior y la luz retornante? La luz interior debe ser en la elección libre. Rav, el Kli es solo uno y conecta todas estas cosas conjuntamente. Para él es importante el punto de adhesión. Adhesión, la igualdad de forma, podés decir, es lo que es importante. Y antes era importante solo según el placer y el deseo. Y ahora es importante la igualdad según la intención, no según los deseos. El deseo de recibir y el deseo de otorgar. Si el deseo de recibir no se opone, entonces hay una conexión muy hermosa entre él y el deseo de otorgar, como la madre con su bebé. Ella da, él recibe, él quiere, él está satisfecha, ella está satisfecha. Pregunta.
Pero hay ahora condiciones de igualdad de formas. El bebé recibe solo bajo la condición de que se iguala a su madre. ¿Te imaginas al bebé en los brazos de su madre que él se iguala a ella? Solo bajo esas condiciones puede recibir. ¿Qué cosas puede soportar? Y dice, yo no quiero mamar. ¿Por qué? Hasta que no tenga fuerza para otorgar. Yo no mamo. Yo no chupo. ¿Qué debe hacer la madre? Binah. ¿Qué sistemas ahora está obligada a formar dentro de ella? Rápido, para poder otorgarle al bebé, que haya en él un sistema que pueda él otorgar a ella, de tal forma que pueda recibir de ella toda la leche que quiere darle. Eso significa que hay aquí man por parte del bebé y mad por parte de la madre, que se hacen nuevas vasijas en vez de las vasijas anteriores, y eso funciona. Pregunta, para comprenderlo mejor, ¿qué relación adicional hay en las luces interiores por encima de la luz retornante? La luz retornante no da una sola relación hacia la madre. Rav, es solo una condición para la madre. Yo solo recibiré de ti solo bajo la condición de que yo sea igual a ti. Pregunta, ¿qué adhiere la luz y qué agrega la luz interior? Rav, la luz interior no agrega, solo llega después que hay una relación tal entre ellos, después que están satisfechos los dos ahora y entran en conexión, en zivug, en adhesión. Pregunta, ¿con eso también hay un reglamento, unas leyes? Rav, ¿qué elección libre del creado estás hablando? Dice Rav. Eso es exigir del creador que suceda. El creado nunca es el que hace la acción. Él puede es solo el que pide. Bien, lentamente, son los fundamentos del trabajo. Esto se asentará lentamente. Pregunta. Una pregunta muy simple. Aviut depende de la relación que hay. Todo el tiempo hablamos sobre el tamaño del deseo. Ahora usted explicó que la relación es lo importante, con eso de los 10 gramos, esa galletita de 10 gramos. La relación se hace más y más, cuanto más y más trato con importancia algo, mi aviut crece. Así debemos ver esto. Rav, ¿qué es aviut? Pregunta, es lo que yo pregunto, porque Rav, ¿es la viut que yo quiero recibir o la viut es cuánto que yo soy distinto de él? Sí, es completamente algo distinto. ¿Sobre qué trabajo? Pregunta, la viut sobre la que hablamos, cada uno, Rav, solo sobre la diferencia. Una viut distinta no hay, porque el creador dice, reciban, hagan, por mi parte todo está abierto. No, nosotros somos inversos, solo en la medida que nosotros nos igualamos contigo lo haremos, lo vamos a recibir. Es decir, la sensación de la viut es la sensación de la disparidad en las intenciones, no en el grado de la viut misma, sino que nos elevamos a eso. Las intenciones entre el creado y el creador, que me importa estar en las intenciones en un 100% como él, en la medida que yo puedo con 20%, entonces yo entro con él en una sociedad, ser un socio con él. La viut. Aquí tenemos el asunto de los 620 veces. ¿De dónde vienen esas multiplicaciones? ¿Multiplicaciones se dicen? A través de eso, de que nosotros pasamos de un cálculo llenado a un cálculo en la relación. Pregunta, la confusión, bueno, no importa. Rav, la confusión es buena, no tengas miedo de eso, no temas eso. Sin confusión no es posible trabajar. Sí, Shlomo. Pregunta. Yo también quiero agrandar la confusión, aumentar la confusión, sí. La luz de Nefesh que entra en el Kli inferior.
La luz de Nefesh, que entra desde arriba hacia abajo, a través de Keter, Jochma, Binah, dice Rab, y llega al inferior, a Malhut. Pregunta, Malhut que hace las acciones, ¿siente lo que el superior siente? ¿El placer está en el superior y Malhut es la que siente? ¿Qué es lo que siente el superior? Rab, estás hablando sobre el clic que recibe, que hizo una restricción, o el clic que hace luz retornante, aviut. ¿De qué estás exactamente hablando? Pregunta. Está el descenso, jalar las luces, jalando las luces, pero el placer no está en Malhut, el placer más grande está en el superior, en un clic puro. Allí las luces se revelan. Entonces aquí el placer solo se recibe en Malhut, hace esfuerzos para jalar la luz. Así, Rab, el placer se recibe en el lugar donde el deseo de recibir se identifica con el Creador y está con él en unión, en conexión, en fusión. Pregunta. Es decir, Malhut forma la relación. Trata de Rav. Piénsenlo, nosotros no estamos lejos de sentir estas cosas. Es preferible que ustedes traten de sentirlo, confundirse con eso, no importa. Yo nos daré de todas formas. Si nosotros estamos cercanos a algo que ustedes deben descubrir, entonces yo tengo prohibido descubrirlo, revelarlo. Sí, puedes continuar, pero yo no te voy a contestar. Es como un niño pregunta, está al lado de su padre y debe dar una respuesta. 3 más 2. El padre le dice 5. Entonces, ¿qué hizo el padre? Pregunta. Es lo que explicó antes a Dani, que es el principio del trabajo, que Malhut no goza para sí misma, es decir, trabaja con las pantallas y jala las luces, es lo que sucede. La formación de la relación, y entonces el placer verdadero es solo cuando todo el clip esté lleno. Real. Sí, cierto, sí. Bueno, continúa Rav. ¿Qué necesitamos ahora? Tenemos Jerusalén, ya preguntaron hoy, ¿no? Sí, Ashkelon. Sí, qué lindo. Hay muchas personas allí, ¿eh? Según el valor inverso de las luces y las vasijas, ¿cómo se puede el primer Mikdash, el primer templo, Mojen de Hayá, y luego Mojen de Neshama? Hay aquí un descenso de las generaciones, no debe ser inverso. Allí el deseo de recibir en los tiempos del templo debería ser más cruel. Rav, eso no tiene nada que ver con lo que estudiamos ahora, pero la luz de Ejida nosotros no podemos alcanzarlo, es solo al final, al término de la corrección. Después que toda la humanidad entra en Zivug, entonces será la luz de Yehidá. La luz de Hayá se alcanzaba en el primer templo. La luz de Neshama, se alcanza en el segundo templo. Nosotros ahora nos encontramos sin luces y debemos alcanzar. En el camino se revelará también el primer templo y también el segundo templo, y nosotros debemos alcanzar el tercer templo, es decir, un cli de Yehidá con la luz de Yehidá. Eso se llama el tercer templo. Sí, por supuesto que no es un edificio, y yo espero que nadie piense sobre un edificio y no piense cómo degollar las vacas y las ovejas, sino que todo sea en aspecto espiritual solamente. Beersheba, pregunta de Beersheba. Hola, saludos. Esperamos traducción. Si hay solo una luz y no hay nadie más aparte de él, entonces como resultado de qué crece la aviut.
en Malhut. ¿Cómo sentir eso de nuestra parte, en nosotros? ¿Cómo esa viud se refuerza? Si podemos comprender con relación a esto algo. Rav dice, él lo dice correctamente, lo siento, hay una cosa que nosotros recibimos, los llenados, y gozamos de ellos, ¿sí? Y hay que yo siento la viud, mi viud, y esa viud me molesta a gozar del llenado, de tal manera que yo, en tal medida que yo siento mi deseo de recibir, que casi no goza, incluso al contrario, yo siento que que se sufre. Yo recibí, por ejemplo, una torta con crema. La sabarina te gusta, sí, a mí me gusta, a mí me gustaba, hoy ya tengo prohibido, ¿sí? Y entonces todo ese placer se convierte para mí en sufrimiento, porque si yo alcanzara por medio de esto la sensación de alejamiento y separación. ¿Sí? ¿Comprenden esto o no? Sí, bien, qué lindo. Supongamos, yo como algo bueno, engordo en dos números, ¿sí? En dos agujeritos. ¿Puede ser? Sí, puede ser, ¿no? Entonces, yo luego sufro. Hay aquí unas cuantas formas de desarrollo. Por un lado, gozo. Por otro lado, yo sufro. Eso significa el reconocimiento del mal. ¿Qué hago después del reconocimiento del mal? A lo mejor yo formo aquí un sistema que me ayuda a mí a trabajar con mi deseo de recibir, a trabajar. Es todo el asunto que está en cierta clase de limitación. ¿Cómo se forman esas limitaciones? ¿Sí? Entonces aquí ya nos dan a nosotros, los cabalistas, un consejo claro. ¿Cómo podemos formar esas limitaciones sobre nosotros? Que es por medio de la luz que reforma. Pero yo antes de eso debo estar en reconocimiento del mal, que la recepción para mí mismo, eso me desconecta de todo el bien, del Creador. Y yo no puedo hacer eso de la forma que yo lo veo, cuando veo que es así. Porque de otra forma la restricción será con el fin de recibir. Y cuando yo me aleje del llenado también con el fin de recibir, y yo no recibiré el llenado más porque se siente bien mi deseo de recibir, ¿sí? Entonces, ¿qué alcancé con eso? Y yo me he hecho flaco y saludable. Por medio de eso no puedo acercarme al que da, al dador. ¿Está claro eso o no? Sí, no. La cuarta fase, continúa Rav, que siente en ella que recibe. Y ella goza. Le gusta. ¿Qué hay mal? No hay provisión, no hay nada, no está prohibido. ¿Sí? Bueno, luego se desarrolla en ella la sensación de la diferencia del emanador, que se llama vergüenza. ¿Qué significa? Él da, yo recibo. Y por eso yo me avergüenzo. ¿Por qué? Así. Él lo hizo eso, él lo creó por sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que ella hace restricción. Ahora, nuestra pregunta era la misma pregunta que antes. Hace una restricción para no sentir algo desagradable de eso, por eso de que ella recibe y es opuesta al emanador, o que
que ella hace restricción porque ella no puede estar de acuerdo con eso que ella recibe y es opuesta al emanador. Tiene con eso una participación de sí misma, aunque la fuerza de arriba la obliga a hacer eso. Esa es la diferencia. Sí. Sí, entonces todavía en la cuarta fase no le asignamos su independencia, es decir, ella sentía que era diferente como un sistema eléctrico o electrónico, uno es opuesto al otro y por lo tanto hay allí cierta parte que hace esa comparación y da una orden. Eso es todo. ¿Qué es lo que siente? Siente que esto es opuesto al otro. Se acabó. Positivo y negativo. Así es, estos sistemas trabajan de arriba abajo. Son grados, por eso los llamamos grados, los grados de los mundos, solo eso, no hay nada humano allí, nada sí. Eso que nosotros asignamos a ellos, queremos, superamos, sí, no, recibimos, no, eso lo empuja, eso nosotros así lo decimos, pero en verdad los mundos es inerte vegetal viviente. Sí, está bien. Beersheba, no. Beersheba, sí. Denle. Quiero preguntar con relación a eso también, que nosotros todo el tiempo nos basamos sobre lo único que es la luz que reforma. Cómo enfocarnos correctamente ese medio único que nos puede dar las fuerzas, sin ver, sin sentir nada. Yo, Rav, yo trabajo con la luz que reforma, es decir, yo actúo ante el Creador, hacia el Creador. Si yo estoy enfocado, estoy incluido con el grupo y me imagino que el Creador está en el centro del grupo. El centro del grupo significa que todos nosotros nos conectamos en nuestros corazones para estar conectados con Él y precisamente a través de la conexión de los corazones entre nosotros lo descubrimos a Él un poquito, donde Él se encuentra, allí en el medio, entre los corazones, y allí yo me enfoco, me dirijo y allí elevo mi oración con la esperanza de que de este lugar llegue a mí no sé, no hay la última palabra. Eso es todo. Bueno, amigos, yo veo que también eso ya lo exprimimos, ya lo alcanzamos. עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אשאנה אל ההרים מאין יבוא עזרי אשאנה אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ